Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que se encuentran hoy conectados. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia y pues de antemano queremos decirle que hoy Dios lo va a bendecir por esa inclinación que tuvo usted para conectarse sabiendo que vamos a ver la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Calvario. Por esa razón Dios lo va a bendecir. Ahora ya es cuestión de que usted abra su corazón, porque a veces somos muy condicionantes para escuchar la palabra. Si no la escucho de parte de este hermano o de aquel, pues no le doy crédito, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver así algo al respecto, pero que Dios le bendiga y que la palabra de Dios que hoy vamos a usar llegue a su corazón y lo transforme, porque esa es la intención de la Biblia, que nos transforme. Bien, y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 de la carta que el apóstol Pablo le dirigió a Tito. Tito fue enviado a aquella isla de Creta. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella y pues le da indicaciones y dice allá en el verso 1, capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina se refiere pues a la obediencia, a la santidad, a ser sujeto a quien yo deba de ser sujeto, ¿verdad? A aceptar en mi vida el amor y el perdón, porque no es fácil perdonar. A veces nosotros condicionamos nuestro amor y el amor nunca debe dejar de ser, ¿verdad? El amor de Dios, y ya lo tenemos nosotros los cristianos, y así debemos de ser en toda esta sana doctrina, en toda nuestra vida. Bien, Pablo está por darle instrucciones a Tito de cómo debiera ser la actitud de las familias en la iglesia. Y se dirige a 5 grupos que, pues, por lo regular en las iglesias hay más de 5 grupos, pero aquí en este capítulo 2 Pablo se está refiriendo a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes y a los siervos, o sea, a los trabajadores. Y se está refiriendo así porque ahí en el capítulo 1, verso 5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. Por eso te envié ahí a Creta. Creta es una isla que está en la parte sur de Grecia y en la parte oeste de Turquía. Si usted va ahí a un mapa o vaya usted al Google y diga mapa de Grecia y Turquía, se lo va a dar, y ahí entre en esa bifurcación, ¿verdad? En ese cruce, en ese vértice, ahí se va a encontrar la isla de Creta, que es una isla semejante a la isla de Cuba, nada más que Cuba es delgada y Creta está un poco más ancha, ¿verdad? Tiene toda una historia ahí esa isla, ¿verdad? Y dice, para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Bueno, en el verso 10, 1:10, nos lo dice. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Lo dice, habla de contumaces. ¿Qué son los contumaces? Que tienen esa característica, ¿verdad? O los podemos etiquetar así como contumaces. Pues son aquellos que no se sujetan a las reglas, son rebeldes, son anárquicos por naturaleza, por corazón, por lo que sea. Ellos siempre están en contra de todo. No sé si se ha fijado usted en los políticos, en todos esos activistas que no están de acuerdo con ningún gobierno. Hoy aquí pues somos mexicanos y tenemos a Andrés Manuel López Obrador, tuvimos a Enrique Peña Nieto y antes tuvimos a Felipe Calderón y antes a Vicente Fox. Bueno, estos activistas siempre anduvieron detrás de ellos porque nunca estuvieron de acuerdo. No les complace en nada, no reconocen ninguna autoridad. Esos son los contumaces. Y mire, en el verso 11 también dice otra cosa muy pesada, muy triste. Dice que trastornan casas enteras.
Y de nuevo, pues vemos a los judíos dañando el entorno familiar. Y lo curioso de esto, decimos, oye, pues si tú eres judío, tienes conocimiento de lo que es Dios y sus mandamientos, Dios y sus preceptos. Al menos debiera de haber algo y que te impidiera llegar a ese punto, que te etiqueten de contumaz, hablador de vanidad, engañador. Bueno, cuidado, ¿verdad? Dice en otra parte ahí abajo en el capítulo 1, su propio profeta, o sea, era la persona líder entre ellos. Pero al decir profeta no quiere decir que era un profeta bíblico, no, era el líder que ahí ellos habían escogido. Bien, dice que los califica de ser siempre mentirosos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y mire qué fuerte es esta declaración, malas bestias, que sean comparados con animales. Sí, nosotros hemos de conocer bestias, pero habrá muchas bestias que las podremos tocar, ¿verdad? Mediante una malla y mediante la forma que tenga un zoológico, ¿verdad? Pero que a una persona le otorguen ese título de mala bestia, uy, cuidado, hasta dónde has llegado con tu actitud. Y por eso le dice Pablo a Tito, pero tú, como que dice, tú en cambio, dice otra versión, quiere decir, pero tú no enseñes esas cosas. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Miren, nosotros aquí en la Iglesia Bautista del Calvario decimos que tenemos la sana doctrina. Yo tengo familiares pentecostales, dicen lo mismo. Tengo un amigo presbiteriano. Tengo un vecino que me llevo fabuloso con él, ¿verdad? Y es metodista. Bien, lo ponemos a platicar. No, hombre, pues su pasión es Dios. Bien, entonces, ¿dónde está la sana doctrina? ¿Quién, qué grupo, qué denominación es la que tiene la sana doctrina? Pues no se trata de denominación, sino se trata de vida. Aquel, como decíamos ahorita, aquel que es obediente, que es santo, que se sujeta a quien debe sujetarse, considera el amor y el perdón en toda su vida. Esto es parte de la sana doctrina y que considera firmemente que todo lo que va a hacer debe glorificar a Dios. Eso es una vida, eso es el vivir en el día con día glorificando a Dios y que nos hace mostrar que estamos dentro de la sana doctrina. El capítulo 2, ya en cuestión, el verso 2, Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Ahí este versículo yo lo ajusté, lo edité, ¿verdad? Pero no modificamos el contenido principal. Bien, que sean personas de la tercera edad, los ancianos, no quiere decir que por ese solo hecho sean personas prudentes, llenos de sabiduría. La edad no trae la sabiduría. ¿De qué forma nosotros entonces llegamos a ser sabios? Dice Proverbios 1:7, se lo leo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjese cómo hemos nosotros de llegar a ese aspecto de persona sabia, haber vivido una vida en sabiduría, cuando nuestra base es Dios. ¿Cuáles son las actitudes para la sana doctrina? Pues es la vida que hemos de vivir correctamente. ¿Por qué se habla de que los ancianos sean sanos en la paciencia? Bien, pues esto tiene que ver con la enseñanza, con el discipulado. Son con los que hay que hacer uso de paciencia, con mucha comprensión, considerando pues su trayectoria en la iglesia. Merecen un trato más amable, más digno, ¿verdad? Dice, la Biblia también nos dice, no reprendas al anciano, ¿verdad? Y no se lo estoy diciendo porque yo sea uno de ellos, no. Así debemos de ser todos.
amables con los ancianos. Tener mucho cuidado porque Dios lo manda. Aquí Tito tiene también que mostrarse siempre como ejemplo de buenas obras, no solamente con los jóvenes, de que ahorita vamos a tratar de ellos. Ahí es lo que enseña este capítulo 2, es ahí. En cuanto se refiere a los jóvenes, Pablo le dice, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Pero el ejemplo lo debemos de hacer para los ancianos, para las ancianas, para los jóvenes, para los niños. Fíjese, nosotros como familia, ya en nuestro inicio de la fe, tuvimos un pastor en la iglesia en que estuvimos, que siempre en el culto de la tarde, en el vespertino, juntaba a todos los niños ahí en la primer banca y les traía un cuento de la Biblia, un relato, ¿verdad? Una historia bonita. No, pues ahí estaban los niños encantados. Bueno, varios de esos niños ahora ya son adultos y algunos de ellos yo los he visto y hacemos referencia a aquel tiempo y ellos hacen mención de ese hermano y como siempre traía un cuento. Mire el ejemplo. Como dice aquí, muéstrate siempre como ejemplo de buenas obras. Y este hermano adulto, tenía sus 45, casi 50 años él, pues le dedicaba un espacio a los niños. Y mire ahora, hoy los niños adultos pues tienen guardado en su corazón un recuerdo muy agradable. Y también en el capítulo 2, los versos 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Son muchas cosas lo que las ancianas deben de hacer. Dice que las ancianas también sean reverentes en su porte. Y pues este es un llamado para ancianos y ancianas, ¿verdad? Que todos debemos de presentarnos en nuestra vida con reverencia donde quiera que hemos de ir, reverencia en nuestra persona, en la forma de vestir. Yo en lo personal, yo sé que hay ciertas camisas que yo no debo usar, ciertos colores, ciertos estilos, o pantalones o zapatos, ¿verdad? Hay unos zapatos largos, puntiagudos, que ya no le falta dar la vuelta así hasta arriba, como pareciéndose a zapatos de sultán antiguos, ¿verdad? Pero bueno, uno debe ser prudente en la forma de vestir. Ya me lo que le digo, en la forma de peinarse, ¿verdad? Entonces, toda nuestra vida debe de ser reverente. Y así Pablo le dice a Tito, enséñale a las ancianas eso, que es de mucha importancia que sean ellas reverentes, que no sean calumniadoras y tampoco no esclavas del vino. Una calumnia es cuando alguien habla de otra persona no siendo cierto. Si debiéramos ni de estar mencionando las características de otras personas, ¿verdad? Dios nos llama a amarles, pero no andar divulgando en una y en otra parte cómo son los demás, ¿verdad? Y más cuando no es cierto, ahí cae en calumnia. No esclavas del vino, pues esclava del vino, ¿qué entiende? Pues que el vino la dominaba y cuánto vino ingería esa mujer o esas mujeres. Pues no tenemos datos, pero al decir esclavas del vino, pues nosotros acá occidentalmente le podemos etiquetar como que se está refiriendo a mujeres borrachas, mujeres que se excedían en la ingesta de vino, de alcohol, ¿verdad? Entonces, pues, como ellas estaban llamadas también a ser ejemplo para las mujeres jóvenes, ¿cómo iba una mujer con estas características a aconsejar a una mujer y a hablarle de la castidad, hablarle de que ame a su marido? Oye, mijita, pero pues mira tú cómo vives. Tú necesitas ser ejemplo para que yo te obedezca. Si en realidad muchos de los consejos que uno da pues no son obedecidos, pero al menos son oídos. Y más cuando son acompañados, rodeados de la palabra de Dios,
Esa es la palabra que penetra hasta lo profundo del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Hemos de confiar nosotros, los ancianos, los grandes de edad, para no herir a nadie, ¿verdad? Que la palabra de Dios es necesaria y es la que nosotros debemos de explicar. El aspecto reverente ayuda a las ancianas para enseñar a las mujeres jóvenes. Vea usted el compromiso que las ancianas, y yo agrego también aquí a los ancianos y ancianas, tienen a su cargo al ser llamadas a ser ejemplo para los jóvenes. Esa castidad tan importante y tan difícil ahorita en esta época que nos tocó vivir, y acá en Occidente, donde pues usted puede ver en los ejemplos de la televisión, en la publicidad, cuánto no habla de las formas de tener relación sexual, ¿verdad? Y cuídese para que no sea embarazada. Y nosotros le recomendamos esta marca de condones, y usted puede ser más sensual si usted se viste con esta ropa. Bueno, tanta enseñanza que ahí hay en la televisión, ¿verdad? Que pues mueven a los adolescentes y a los adultos también, pues a probar. Hasta hay muchos comentarios así al respecto entre los adolescentes, ¿verdad? Y pues hay hasta competencias entre las chicas al decirse que ella ya no es virgen. Como que el ser virgen, el atender a la castidad, pues es vivir en las ideas antiguas. Y ahora nosotros somos mujeres modernas. Nosotros ya debimos de haber probado eso. Y más ejemplos que por ahí podemos poner. Dice los versos 6 al 8 del capítulo 2, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y esto es lo único que Pablo le dice a Tito, que los jóvenes sean prudentes. Y lo dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, palabra sana e irreprochable. Palabras sanas e irreprochables. ¿De qué manera nosotros hemos de hablar a los jóvenes que sea una palabra sana? Bueno, use la Biblia. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la va a utilizar. Cuando usted quiera aconsejar a alguien y que usted use la palabra, va a ser la labor del Espíritu Santo que va a estar trabajando ahí en su mente en lo que usted ya grabó. Por eso dice que mora en abundancia, para que el Espíritu tenga una variedad de uso de ahí de la palabra. Dice, cuidar la forma de hablar con cualquier persona dentro y fuera de la iglesia, que sea un estilo, ¿verdad? Ahí la televisión, que es parte de lo que muchas familias utilizamos para, pues, distraernos, para divertirnos y para más cosas, donde hay mucha enseñanza equivocada, ¿verdad? Una mala imagen no se borra. Desafortunadamente todos de una o de otra forma tenemos esas malas imágenes. Por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho o hemos sugerido algo, ya un grupo ya tiene una mala imagen de ti. Dice, Pablo le dice a Tito, compórtate con integridad en la enseñanza. Y mire, vamos a leer una porción que está en Mateo 23:3. Dice desde el 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, había mucha hipocresía en ellos. Y sí citaban la cátedra de Moisés, como dice aquí. Entonces, pues, tengamos cuidado, que nuestro hacer sea acorde con la Biblia. Así nuestra vida puede ser de bendición para muchos cuando usamos la palabra de Dios. Los versos 9 al 10 dice, y no llaméis Padre, perdóname, me cambié y ya no regresé a Tito. Tito 2, del 9 al 10, exhorta a los siervos
a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice que no sean respondones. Bien, los ejemplos clásicos, ¿verdad? Usted está trabajando y tiene su carga de trabajo y llega su superior y le dice, oye, ¿cómo ves? Por favor, encárgate de esto también, ¿verdad? Oye, ¿y por qué yo? ¿Por qué no se lo das a aquel que tiene menos trabajo? Eso es ser respondón. Tenga cuidado y sea sabio en cómo usted le contesta a su jefe, no defraudando. Aquí se refiere a los robos. Cuidado, robamos una cosa pequeña, al rato robamos otra pequeña, al rato robamos una más grande y al rato no sé qué nivel hemos de tener descontrolado y que probablemente podamos ser acusados, llevados ante la ley por fraude. Y déjeme decirle que cuando una persona es acusada de fraude, no tiene derecho a fianza. Mostrándose fieles en todo, fieles en los horarios, en los compromisos. El verso 10 dice, para que adornen la doctrina de Dios. Adornar la doctrina es honrar y glorificar a Dios. Usted va a estar honrando la doctrina, es honrando la enseñanza que Cristo ya nos dio. Ahí están los evangelios llenos de enseñanza, ¿verdad? Bueno, toda esa palabra que decimos mora en abundancia en nosotros, bien, va a ser para adornar a Dios, para glorificar a Dios. Y los versos 11 al 15, no los vamos a leer por falta de tiempo. Léalos ahí, versos 11 al 15, así en un resumen, está hablando de la venida de Cristo, cómo nosotros hemos de vivir. Dice aquí brevemente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tener una vida, vivamos ciertos días, los domingos de la iglesia, no, todos los días. Y lo dice más abajo, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Las obras, de nuevo, aquí manifestándose. O sea, las obras son importantes. Si bien no nos ayudan para la salvación, porque la salvación es bajo la fe de Cristo, pero las obras testifican de que nosotros andamos en la fe. Bien, y dice el verso 15, capítulo 2, verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dice con toda autoridad. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque Tito iba a utilizar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y eso nos lleva a decir las cosas con autoridad. Somos una autoridad ante aquellas personas que estaremos discipulando o ante aquel vecino que le estamos testificando. Hemos de hacerlo así, de esa forma, con toda autoridad. Exhorta, reprende, habla la Biblia, muéstrale a la gente, ¿verdad? Y díselo con autoridad y que nadie te menosprecie. Mire qué bonito termina esta porción, pero queremos terminar con 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros y que Dios le bendiga.